presentación. Listo. Deme un segundo que está entrando gente, entonces tengo que admitirla. Disculpen ahí las inconveniencias. Ahora sí, se les recuerda a todos los participantes que por consideración de los exponentes inhabilitar el micrófono y la cámara, posteriormente a la charla pueden habilitarlo por si desean hacer algún comentario o pregunta al exponente directamente. Muchas gracias. Pues vamos a tener la participación de Gustavo Adolfo Agüero Córdoba. Él es ingeniero forestal del Instituto Tecnológico Costa Rica. Es especialista en sistemas de información geográfica, teledetección y sensorialmente remoto. Denme un segundo para admitir gente, disculpen. Ok. Ha sido consultor en Air University, plataforma GBSIG Training, plataforma Mapping GIS, plataforma Mundo Geo, Opelesca, EBL, Fundecor, Volume Unión Europea, UICM, PNUD, Carton Lab, UNICEF, Mideplant, Nortec, ML Forestal Nicaragua. En docencias de capacitación, Air University, Universidad Técnica Nacional, GBCC Association, Valencia, España, Mapping GIS, Madrid, España, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Topografía de la UCR, Escuela de Ingeniería Forestal de ITCR, la UICN, Oficina Regional México, América Central y el Caribe, Carton Lab España. Entonces vamos a darle el pase al profesor Gustavo Agüero, que nos acompaña esta noche. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches a todos. Creo que la mayoría somos conocidos. Voy a compartir pantalla. No. Voy a compartir mi pantalla para comenzar esta charla. Adelante. Recordarles que pueden hacer sus consultas por medio del chat o para hacerles al final de la exposición. Bien, muy buenas noches a todos. En este ciclo de charlas, conversando con Guillermo, consideramos importante hacer una breve presentación de un modelo de interpolación espacial llamado IDW, el cual les voy a pasar a explicar a continuación. Antes que todo, quisiera presentarles rápidamente algunos párrafos de interés sobre la materia. Dice que la interpolación mediante distancia inversa ponderada determina los valores de cada celda a través de una combinación ponderada lineal de un conjunto de puntos de muestra. Bueno, ya aquí hay dos cosas importantes. Sé que muchos de ustedes no han cursado o no conocen sobre sistemas de información geográfica, pero ya pronto lo veremos. Veo bastantes estudiantes ya de años anteriores, así que ellos pues sí tendrán un poco más claro de qué estamos hablando. Me refiero al concepto de modelo de datos. Vean que aquí hablamos de un conjunto de puntos de una muestra, o sea, ya estamos hablando de un tipo de geometría, que este es el modelo vectorial, el cual trabaja básicamente con tres tipos de geometrías: puntos, líneas y polígonos. Normalmente los modelos, los algoritmos de interpolación trabajan sobre geometrías de puntos. Y el otro concepto importante es el de valores de celda. Vean que aquí ya hablamos ya no de puntos, sino hablamos de celda. Este es el otro modelo de datos que se utiliza en sistemas de información,
y está referido al modelo raster. El modelo presupone una variable que representa cartográficamente. Okay, se representa cartográficamente. Este es un concepto importante porque estamos hablando ya a un nivel de geoestadística. O sea, no estamos hablando simplemente de tablas con valores sobre alguna variable en específico y distancias, sino que estamos hablando de posicionamiento. Estamos hablando ya de coordenadas. Y especifica que disminuye su influencia a mayor distancia. ¿Okay? ¿Desde dónde? Desde la ubicación de los puntos de muestra. Y este ejercicio que les voy a presentar casualmente está basado en una muestra. ¿Okay? Aquí habla sobre consumidores y valor de adquisición, no viene al caso. ¿Okay? Sí es importante que el valor óptimo para la potencia, ya vamos a ver por qué el algoritmo se llama IDW, ¿okay? Que es ponderación por el inverso de la distancia. El valor óptimo es una cuestión de prueba y error, dependiendo del tipo de experimento o de análisis que se esté haciendo. Sin embargo, amplia literatura y en básicamente todos los sistemas de información geográfica, el valor recomendado como potencia del algoritmo es el valor 2. Pero se recomienda que se escoja donde el error absoluto medio mínimo se encuentre en su punto más bajo. En el caso, por ejemplo, de ArcGIS, que no lo utilizamos en nuestros cursos, utilizamos el QGIS por ser software libre, tiene algoritmos de geoestadística, análisis de geoestadística, para hacer ese tipo de investigación. Aquí lo repite que está basado principalmente en la inversa de la distancia elevada a una potencia matemática. El parámetro de potencia permite controlar la significancia de los puntos conocidos en los valores interpolados. Y que ese valor de potencia es un número real, positivo, y que el valor predeterminado es 2. Aquí, más que problemas comunes, es importante las cosas a tener en cuenta y paso rápidamente aquí a los 3 pasos que se recomiendan. El primero de ellos, y esto es un asunto ya de experiencia que ustedes van a ir adquiriendo conforme se vayan desenvolviendo como profesionales, es evaluar los datos de la muestra. ¿Okay? Realizarlo para obtener una idea de cómo se distribuyen los datos en el área. ¿Okay? Porque esa distribución puede proporcionar pistas acerca de cuál método de interpolación utilizar. Ya esto nos da también una pista, valga la redundancia, de que no existe un solo método de interpolación. Hay muchos métodos de interpolación, sin embargo, los más populares, por decirlo así, son el IDW, la ponderación por el inverso de la distancia, y el que se llama CRIN. Y que aplicar un método de interpolación que sea más adecuado tanto para los datos de la muestra para los objetivos de su estudio. Cuando se tenga dudas, intentar varios métodos si estos están disponibles. ¿Para qué? Pues para poder analizar los resultados obtenidos y quedarse entonces con cuál es el que más se adapta a su estudio. Igualmente, pues aquí repetitivamente va a decir que comparar los resultados y encontrar el mejor de ellos con el método más adecuado. Bien, voy a pasar aquí al sistema de información geográfica. Este es el caso que vamos a analizar hoy. Voy a dejar únicamente estas 2 geometrías poligonales. Voy a dejar ese que quito y pongo, porque ese es sumamente importante, y este otro que es el concepto de máscara, que normalmente en cualquier proyecto se denomina como área de trabajo. En algunos casos y en algunas metodologías se le llama ámbito también, que va a trabajar como máscara. Y este otro es importante porque este polígono grande lo que hace es delimitar lo que se conoce como la extensión de esta máscara. O sea, nos dibuja un polígono que alcanza el máximo valor en Y, el mínimo valor en Y, el máximo valor en X y el mínimo valor en X. Eso es importante porque al aplicar los algoritmos va a trabajar en función de la extensión de una capa, en este caso la máscara, y la máscara nos va a servir posteriormente para eliminar todos esos valores que están ¿dónde? Pues están fuera de nuestra área de interés. Para eso, en este ejercicio,
aquí tenemos, ven, esos son los agropaisajes, creo que son 13 agropaisajes diferentes, y tenemos los datos de 48 parcelas de muestreo. ¿Qué se muestreó ahí? Tal como lo decía la invitación, se han muestrado 3 taxas, aves, murciélagos y escarabajos. Así que en cada punto de estos, en cada valor de muestra, en cada uno de los 48 puntos, tenemos valores para cada una de las taxas. Así tenemos para aves, para murciélagos y para escarabajos. Y lo que vamos a hacer es culminar el ejercicio mostrándoles entonces cuál es el resultado de esa interpolación. Pero bueno, antes que esto, es importante comprender un poquito sobre qué estamos hablando. ¿Cuándo es que recurrimos a un proceso de interpolación? Aparte del caso que ya les acabo de exponer, existen casos prácticos en la vida profesional, como es, por ejemplo, datos climatológicos, datos meteorológicos. Podemos tener, por ejemplo, el interés de registro de estaciones meteorológicas sobre precipitación, pero esos datos son puntuales. La estación nos estaría midiendo la precipitación o la temperatura, velocidad del viento, etcétera, etcétera, cualquier variable meteorológica en ese punto en específico. Pero ¿qué sucede? Dentro de nuestra área de influencia podemos tener otras estaciones meteorológicas cercanas que también registran esas variables. Entonces, ¿qué nos interesaría? Conocer dentro de toda área de trabajo, dentro de todo nuestro ámbito, conocer cómo se comportan esas variables. Otro ejemplo, muestreos de suelos. Nosotros no vamos a una finca y dejamos la finca 100% huequeada. O sea, no sacamos miles o millones de muestras. Sacamos muestras basados en un protocolo, en un diseño de muestreo, y posteriormente esos datos con los resultados del laboratorio, ¿okay? Igual que este ejercicio que tiene los resultados del número de especies de aves, escarabajos y murciélagos, pues en el muestreo de suelo tendríamos los valores sobre nutrientes, sobre acidez del suelo, y el contenido de materia orgánica, etcétera. Y entonces, mediante los algoritmos de interpolación, podemos crear una malla convirtiendo ese modelo vectorial de valores puntuales a rellenar todo el espacio. Por ejemplo, en esta gráfica, si aquí tengo una muestra en el terreno y aquí tengo otra muestra en el terreno, a mí me interesaría saber cómo se comporta, y teniendo más puntos, cómo se comportan estas variables dentro de todo el área. Y aquí matemáticamente pues se pone un valor a este punto, un valor a este punto, y se pregunta por el valor que tendría este otro punto. Bueno, pues matemáticamente hay formulaciones que nos van a permitir, en base a estos valores conocidos, conocer el valor de este punto. Y eso es en sí lo que está detrás de lo que se conoce como algoritmos de interpolación. O sea, tener puntos de valores conocidos que mediante la interpolación van a estimar los valores de los puntos desconocidos. Aquí está el concepto de máscara, donde usted genera algún resultado, pero su área de interés no es todo esto, sino solo lo que dibuja la máscara, el ámbito o área de trabajo, y aplicando los algoritmos correspondientes se hace el corte y nos quedamos con los resultados solamente de nuestra área de interés. Bueno, aquí hay dos ejemplos bastante lógicos de qué se trata la interpolación. En la vida real, si estamos muy cerca de una sirena, que suena fuerte, pues si estamos cerca de la sirena vamos a escucharlo, el ruido en este caso, de una manera fuerte. Pero ¿qué pasa si nos alejamos de esa sirena? Vamos a escuchar el ruido menos fuerte. ¿Ok? Aquí pone otro ejemplo con el caso de la lluvia. Claro, es un poco exagerado, habla de estar a 1 metro y a 500, hablemos de 100 y 500. Si en un lugar está lloviendo específicamente, pues es muy probable que a 100 metros llueva más que comparado si nos alejamos 500 metros. ¿Ok? O a 1 kilómetro o a 5 kilómetros.
¿De acuerdo? Parametrización. Esto es una parte bien importante de los algoritmos de interpolación. ¿Cuáles van a ser los criterios en este caso, hablando de parámetros, que le vamos a dar a esa formulación matemática o le vamos a dar a ese algoritmo? Bueno, básicamente son tres tipos de parámetros. Los dos primeros podría llamarse mutuamente excluyentes, y el tercero, ya lo vamos a ver, que son las barreras, sería una parametrización opcional. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una parametrización por puntos cercanos. Entonces, vemos que los puntos rojos tienen valor. No les importa en este momento cuál es la variable, simplemente tiene un valor. ¿Okay? Sea número de especies de aves, sea pH del suelo, sea milímetros de lluvia, sea metros por segundo de velocidad del viento, no importa cuál variable sea. Aquí estaríamos usando la parametrización de puntos cercanos. Ok, entonces para averiguar, no sino todos los valores de las celdas, ven el concepto de raster, es una malla, son celdas, y cada celda de estas es un píxel. Entonces, si estos píxeles tienen un valor conocido, nos interesa rellenar toda la malla, pero bajo un procedimiento o una formulación matemática válida. Y en este caso, el IDW, que sería la ponderación por el inverso de la distancia, le va a dar, en este ejemplo específico, tomando este punto, un valor en función de dos cosas. Uno, el valor que tenga el punto analizado y la distancia a la que se encuentre. Igual con este y a la distancia en que se encuentre. Igual con este y a la distancia que se encuentre. Y en este caso, como les mencionaba, aquí el criterio sería puntos cercanos. Y se estaría parametrizando el algoritmo, ¿okay?, con 3 puntos cercanos. O sea, cada celda va a ser calculado su valor desconocido en este momento en función de los 3 puntos más cercanos. Así un punto que esté aquí ya no toma este, sino que posiblemente tome este. Posiblemente no, de hecho lo tomaría. Un segundo parámetro que podría ser utilizado en contraposición al anterior es no definir qué cantidad de puntos cercanos, sino en base a cada punto por conocer o por calcular un radio de búsqueda. Sean 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, entonces va a buscar valores de la muestra para interpolar mediante esa formulación matemática y obtener un valor. Ahora, independientemente de cuál se utilice de estos dos, ya sea puntos cercanos o bien radio de búsqueda, hay otro parámetro interesante que toman muchos algoritmos de interpolación, que es el conocido como barreras. La barrera lo que vendría a hacer es limitar ya sea los puntos cercanos que se han indicado o el radio de búsqueda. ¿Cuál sería una ejemplificación en la vida real de una barrera? Por ejemplo, podría ser una divisoria de aguas, podría ser para efectos del estudio infraestructura como una carretera, podría ser, por ejemplo, el límite de un paisaje, un ecosistema, podría tomarse como barrera, ¿okay?, incluido como parámetro dentro del algoritmo. Bien. Ahora, más adelante les voy a poner ya la formulación matemática para que podamos ver el efecto. Aquí se muestra el punto a buscar estaba por aquí. Entonces se muestra el resultado si dentro de la fórmula, que ya vamos a pasar a verla, se le da un valor a la potencia de 1. En este caso, pues la superficie resultante va a estar suavizada, ¿okay?, va a estar muy suavizada. Y este caso en específico, no se trata del ejercicio que vamos a ver. Este caso específico sería aplicado, por ejemplo, a elevaciones, donde sí nos interesaría conocer cómo se representa el relieve o la morfología, ¿de acuerdo?, en función de los datos de elevación que tuviéramos y cómo
obtendrían valores cada una de las celdas. Aquí se muestra ya, por ejemplo, fíjense la diferencia entre el anterior y este. Aquí se muestra ya con una potencia, con un valor de potencia 2. Entonces fíjense cómo ya se muestran o se pueden observar sobre el terreno ciertas elevaciones o picos. ¿Okay? Y recordemos que la potencia como valor entero 2 es el que se recomienda en la mayoría de la literatura. Bien, esto es repetitivo lo que les acabo de mencionar ahorita, y simplemente pues lo que dice es que los puntos más cercanos bajo el algoritmo de IDW, la ponderación por la distancia inversa, los puntos más cercanos tendrán más influencia sobre el punto por determinar que aquellos puntos que se encuentran más lejanos. O sea, todos tienen influencia, pero casualmente por la formulación matemática hace que los puntos más cercanos tengan mayor influencia. Aquí tenemos el ejemplo que venimos arrastrando de acá. Aquí donde dice value sería la variable, el valor de esa variable, en este caso podríamos decir que fuera altura, y las distancias que se encuentra cada uno de estos tres puntos respecto del punto a buscar. Ok, entonces tendríamos que el punto buscado se encuentra a 350 metros de un punto de valor conocido 12, a 750 metros de un punto de valor conocido 10, y a 850 metros de un punto de valor conocido también de 10. Y aquí está la formulación matemática. Esto es una fórmula muy simple. Lo único que hace es que determina la sumatoria de ¿qué cosa? De cada valor de la variable conocido dividido por el valor de ponderación elevado a la potencia, en este caso al cuadrado. ¿Okay? Y toda esta sumatoria la vamos a dividir entre la sumatoria de ¿qué? De los inversos de la distancia, pero la distancia potenciada al valor que le hemos dado, en este caso 2. O sea, esta es la formulación matemática que hay detrás del IDW. ¿Ok? Para obtener esta interpolación. En este caso, para este punto en específico, la elevación utilizando estos tres puntos más cercanos, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, diría que tiene un valor de 11.4. ¿Okay? Vean que no tiene un valor de 9 o de 10 puntos y algo, porque de hecho está más lejos de los valores de 10 y está más cerca del valor de 12. Entonces vean la influencia que es lo que toma casualmente en cuenta este algoritmo. ¿Okay? La ponderación por el inverso de la distancia. Aquí repetitivamente les pongo cuál sería el valor obtenido si utilizamos un valor en la fórmula como potencia igual a 1. Todos estamos claros en que cualquier base elevada a la 1 es igual a la base. ¿Ok? Y si vemos la tabla de valores, estos son los valores a ponderar. Así que 350 a la 1 sigue siendo 350, sigue siendo 750, sigue siendo 850. ¿Okay? En este caso de potencia 1. Fíjense ahora, y aquí da 11.1. Fíjense ahora ya utilizando el valor recomendado en la literatura. Entonces, ya cada valor a ponderar ya no está elevado a la 1, sino al cuadrado. Y ya esto tiene un efecto muy significativo dentro de la fórmula. Fíjense que aquí está la división, ¿okay? El divisor ¿de qué? De esta formulación matemática. Este es el divisor. Y aquí arriba tendríamos la sumatoria de cada valor de la variable entre la distancia al cuadrado. ¿Okay? Entonces tendríamos el valor de la variable entre la distancia al cuadrado, segundo valor de punto de muestra, entre el valor a ponderar al cuadrado, más el tercero, más el cuarto, el quinto, n, todos los que sean, dividido ¿qué? Por los inversos del valor a ponderar, todos al cuadrado. Y obtenemos entonces para este punto buscado 11.4. Bueno, ¿cuál es la ventaja de utilizar herramientas automatizadas? Bueno, que en un espacio geográfico no nos vamos a poner a buscar para todos y cada uno de estas celdas, a aplicar manualmente y con calculadora o Excel cada valor de estos, sino que el algoritmo va a rellenar todo aplicando esta formulación matemática.
Y todo esto se resume a que el algoritmo del inverso, ponderación por el inverso de la distancia, utiliza en su matemática lo que se conoce como autocorrelación espacial. Y eso no es otra cosa más que, en resumen, los valores cercanos tienen mayor efecto que aquellos valores que se encuentran más lejos. Bien, aquí donde tengo este ejemplo es lo que quiero pasar a mostrarles ahora. Vamos a ver qué pasa aquí con Norton. Disculpen un segundito. Esto voy a pasar a mostrárselos ahora, pero a nivel ya de un Excel. Bueno, antes yo tenía esto para hacerles nada más algunas observaciones interesantes. Yo sé que en este momento están escuchando y están viendo, por lo tanto es posible que muchas cosas se les olviden, otras cosas que están viendo las recuerden, pero en su momento, aquellos que no han llevado estos cursos, pues lo harán y lo van a comprender. Y los que ya llevaron el curso, pues a ponerse a practicar con estos algoritmos para que los puedan comprender. Aquí está en español. La otra cosa importante, ¿por qué dice esto de ponérselos en español y en inglés? Bueno, ya han pasado por varios cursos, los nuevos no por tantos, pero ahí van tomando experiencia. Un consejo es que hagan su mayor esfuerzo por quizás no hablar al 100% el inglés, pero por favor sí para tener cierta facilidad para leerlo. ¿Por qué? Porque no solamente en sistemas de información, prácticamente se los aseguro en todos los cursos de su carrera profesional y más allá, la mejor literatura la van a encontrar en inglés. En el caso específico de sistemas de información geográfica, la mejor literatura está en inglés, en portugués e italiano. Hay buena literatura en francés, alemán, ruso y otros idiomas. Y también aquellos que les interese incursionar en la parte científica, lo van a ver, por ejemplo, con el compañero José Pablo Carvajal, en alguno de sus cursos. Él utiliza el lenguaje R, ¿ok? No en forestal, pero en otras carreras ven conmigo lo que es SQL y el Visual Business for Application. Entonces, métanse por favor, investiguen un poquito y van a ver que esto les va a dar muchísimo diferenciación en su vida profesional. Bueno, aquí tengo un modelito muy simple para explicarles rápidamente la formulación matemática. Aquí tenemos la tabla que les mencioné hace un rato. Este sería el punto de valor 12 para la variable, no importa cuál sea. El punto de valor 10 y el punto de valor 10, y este es el punto por determinar. Y aquí están las distancias a las que se encuentran. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos una ponderación directa? ¿Qué sería una ponderación directa? Los que ya llevaron estadística saben que sería multiplicar cada uno de estos valores por el respectivo valor de ponderación y todo ese producto dividido entre la sumatoria de los valores a ponderar. Eso es una ponderación directa. Ahora, vamos a la formulación específica del IDW. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un valor 0 como potencia? Sabemos entonces que estos valores automáticamente, al tener potencia 0, pasan a ser unos. Y 1 entre 1 es 1. Y algo entre 1 es ese algo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos los tres valores de z, queda anulado el valor de ponderación. ¿Por qué? Porque están elevados a la 0 y pasan a ser 1. Y entonces sería 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1. Sería igual que dividir 32 entre 3. Si tuviéramos el valor de 0. Nos daría 10.7. Fíjense que eso sería totalmente erróneo, puesto que este punto está más cerca de un valor 12 que de un valor 10. ¿De acuerdo? Nos estaría dando un valor aquí como de 10.7. Entonces eso estaría obviamente muy mal. Aquí lo veríamos, ven que sería lo mismo que dividir 32, que es la suma de los valores de esa variable, entre 3, porque los valores de ponderación se anularon al ser potencia 0. Bueno, ¿y qué pasa si pasamos a una potencia 1? Si pasamos a una potencia 1,
Entonces resulta que ese valor pasa a ser 11.1. Aquí lo veríamos en la tabla. Esto sería entonces los resultados del el numerador y el divisor dentro de la formulación matemática, que nos daría 11.1. Y aquí está el desarrollo. ¿Qué pasa si ese valor lo pasamos a 2? Que sería lo correcto según la literatura. Entonces, ese valor sería de 11.4. ¿Okay? Ya cuando cada valor de ponderación toma la potencia de 2, o sea, es elevado al cuadrado. Aquí tendríamos los resultados, sería 11.4. Bueno, esto como asunto de formulación meramente matemática. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Ok. Algo importante antes de continuar es que ustedes pueden encontrar en la literatura el nombre del algoritmo no solamente como IDW, sino también como IDCW. Y la C es haciendo alusión a que es la ponderación cuadrática del inverso de la distancia. Y ese nombre cuadrático lo que hace es alusión a que se recomienda que la potencia o que el algoritmo está utilizando un valor de potencia de 2. Entonces les decía que aquí tenemos nuestra área de influencia, nuestro ámbito, perdón, nuestra área de trabajo, nuestro ámbito, y que tenemos aquí 13 agropaisajes. Cada uno de esas simbologías significa lo que dice aquí. ¿Okay? Y en esos 13 agropaisajes se levantaron 48 parcelas distribuidas espacialmente. Y aquí quiero recalcar en lo siguiente, esto es un caso de la vida real. No sé si se unió a la reunión Memo, por favor, es que yo no estoy viendo. Y el profesor José Pablo Carvajal se unió. Déjeme ver a ver si está acá. Muchos participantes. Ok, bueno, el asunto de que el compañero José Pablo estuviera presente es para que él hiciera comentarios e incluso pudiera evacuarles a ustedes cualquier consulta, cualquier duda, específicamente dentro del campo ya meramente biológico. Y aquí quiero ser muy claro. Son muchas las capacitaciones y muchas las consultorías que he realizado en este campo, pero siempre a mis estudiantes o las personas participantes, yo les reitero lo siguiente. Yo soy especialista en sistemas de información geográfica. El experto en la materia específica es usted. ¿Okay? Así he podido dar cursos o capacitaciones a ingenieros topógrafos, a ingenieros agrónomos, a mis estudiantes en producción animal, a mis estudiantes en manejo forestal, pero bueno, ahí no hay excusa porque yo soy ingeniero forestal. Pero de vida silvestre, no. Mi escuela nos hizo forestales puros, no como el caso de ustedes en manejo forestal y vida silvestre. Y así también he dado capacitaciones tan extremas como hacer análisis espaciales con personeros del OIJ, con información muy sensible que obviamente no voy a traer a colación en ninguna charla, pero los especialistas son ellos. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión meramente instrumental. O sea, yo les enseño a utilizar los algoritmos, les enseño y voy a lo profundo de cómo es que funciona el algoritmo y qué resultados arroja. ¿Ok? Pero, la interpretación o la toma de decisiones sobre los resultados obtenidos es única y exclusivamente responsabilidad del profesional especialista. O sea, el ingeniero en producción animal, el especialista en fauna, el biólogo, el topógrafo, el criminalista. Ok, entonces quería hacer esa aclaración que por esa razón era importante, me había dicho que sí, pero bueno, algo habrá pasado, no sé si estaba presente, que José Pablo estuviera presente, y lo que quería hacer alusión es a lo siguiente, que estos datos no son inventados, estos datos son reales, e incluso él me los cedió, me autorizó a utilizarlos, los ha utilizado con algunos estudiantes, quizás entonces estos datos les sean ya
familiares a muchos de ustedes, porque fueron datos que utilizó en su tesis de maestría. No en su tesis de doctorado, sino en su tesis de maestría. Les muestro aquí con un mapa base de Google Earth la localización. Aquí lo podemos ver con el Google híbrido. Esto está ahí por la entrada. Aquí está el restaurante Tres Hermanas, y esta es la entrada hacia el puente de la Amistad, o el antiguo ferry. Esto sería Limonal, y aquí fue donde se hizo ese estudio. Se los muestro para que vean que esto está basado pues, en un caso real. Bien, entonces, formas de representar esto. Fíjense que cada uno de estos puntos tiene 3 números encima. Okay, estos números lo que están indicando es, según me indicó José Pablo, es la cantidad de especies encontradas dentro de cada taxa. Entonces, el orden es aves, murciélagos y escarabajos. Podemos ver que en este punto específico y en ese agropaisaje en específico, ¿okay? Este que está aquí, que sería, vamos a ver si lo representa, el charral, por ejemplo, ¿okay? Ese punto en específico está indicando que hubo 0 valor de hallazgo en la taxa de los escarabajos. Sin embargo, encontraron 12 en aves y 12 en murciélagos. Por acá también podríamos ver casos en que, por ejemplo, aquí en este punto, no hay aves, pero sí hubo 23 hallazgos en la parte de la taxa de murciélagos y 17 en escarabajos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es, aquí está representado, perdón, de una manera gráfica, en gráficos de pastel, la misma parte numérica que estamos indicando. Básicamente lo mismo, de diferente representación. Voy a quitar las etiquetas. ¿Qué es lo que queremos entonces? Bueno, lo que se pretende aquí con este ejercicio es, dentro del ámbito, dentro de nuestra área de trabajo, o sea, dentro de los agropaisajes estudiados, ver entonces cuál sería el potencial comportamiento de las taxas a lo largo y ancho del espacio. ¿Basado en qué? Basado en estos 48 puntos de muestreo. Y aquí entonces entramos a la aplicación, dependiendo de la herramienta o el software que se esté utilizando, entraríamos a utilizar diferentes algoritmos. Por ejemplo, uno de los más utilizados, y es un software muy poderoso, es el software llamado GRASS, que viene integrado dentro de QGIS y es un software específico para análisis científico. Tiene un algoritmo, ¿okay? El VSURF IDW, que es la interpolación de superficies, ¿okay? Basado en una capa vectorial, y parametrizando el número de puntos cercanos a utilizar. ¿Bueno? Entonces tenemos 48 puntos, podríamos decirle, bueno, utilice los 10 puntos más cercanos, los 15 puntos más cercanos, los 5 puntos más cercanos. Luego parametrizar, ¿qué cosa? Lo que les venía explicando ahora en la formulación matemática. ¿Cuál es el parámetro de la potencia que le vamos a dar al algoritmo? Recomendado, y de hecho cuando usted corre cualquier algoritmo, perdón, un algoritmo de IDW, prácticamente en cualquier software, por default, como valor predeterminado le va a indicar el valor 2. Luego, dentro de la base de datos de esta capa vectorial, ¿cuál es el campo que usted quiere interpolar? Entonces le va a decir si es la riqueza de aves, escarabajos, murciélagos, etc. O sea, ¿cuál campo va a utilizar? Luego, recordemos que cuando les puse las notas iniciales, les hice el paréntesis de observar, que hablaba de un modelo vectorial, que son estos puntos, pero después decían cada celda. Bueno, eso es que el resultado lo presenta bajo el modelo de datos raster, o sea, como una malla. Y entonces la unidad mínima de un raster es el píxel, y al píxel hay que darle un tamaño. ¿De acuerdo? Ese tamaño igual va a ser en función de su necesidad, gusto o preferencia, de acuerdo a su estudio. Si usted considera que es suficiente
tener una resolución espacial de salida de 1 hectárea, pues sabemos que 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados, así que la raíz cuadrada sería 100. Por tanto, un tamaño de píxel del lado 100 por 100 son 10.000, sería 1 hectárea, sería suficiente. ¿Okay? Pero si usted quiere resultados más finos, pues puede reducir eso a 50, 25, 10, en fin. Lo que va a determinar eso, aparte de las necesidades de sus resultados, dependiendo de su estudio, va a ser claramente el equipo del cual usted disponga. ¿Por qué? Porque generar un resultado de tamaño píxel 100 consume, requiere o demanda mucho menos recursos máquina que si usted lo solicita a 10 metros píxel. ¿Ok? Porque aquí va a generar mucha más cantidad de píxeles para el área de interés que el anterior. En este caso tendríamos una relación de 100 píxeles de 10 metros por cada píxel de 100 metros. Entonces imagínense, sería 100 veces más grande el archivo, 100 veces más de tiempo de ejecución de máquina. Costo máquina, costo tiempo, etcétera, etcétera. Y luego los parámetros de salida, dónde se va a almacenar y demás. Podríamos buscarlo también para otro software como, por ejemplo, interpolación. Y aquí tenemos en otro software que viene integrado dentro de QGIS, que es el Saga. También Saga es un software especializado en análisis científico, en análisis geoespacial, y nos presenta aquí la interpolación por el inverso de la distancia. Y este es un algoritmo, podríamos decir, un poco más refinado, ¿ok? Puesto que nos permite mucha más cantidad de parámetros para ejecutar el algoritmo. Entonces, bueno, como les decía en un principio, en base a su experiencia, a sus necesidades, en base a su estudio, usted definirá el día de mañana qué algoritmo va a utilizar. Bueno, vamos a los resultados. Vemos aquí entonces, en la parte de procesos, primero quiero mostrarles esto, que sería la máscara. ¿Okay? Vean que estamos haciendo un cambio, vean qué interesante. Aquí tenemos la máscara, ¿sí? Que es esta capa, la máscara como vector, o sea, es un polígono. Y aquí tenemos la máscara cambiada de modelo de datos, ahora es un raster. ¿Okay? Ahora son puros píxeles y todos van a tener un valor de 1, porque a mí me interesa ese valor de 1 cuando ejecute álgebra de mapas, ¿okay? Con las capas resultantes para que me corte los resultados, que esos valores que están aquí adentro me los multiplique por 1. Entonces quedaría el mismo valor. Los que están afuera los elimina. Sería algo así como multiplicarlos por 0, o sea, obviarlos. Ese es el concepto de máscara. Bueno, ¿y qué tenemos entonces? Tendríamos entonces que si aplicamos el algoritmo de interpolación por el inverso de la distancia para los puntos muestreados, las 48 parcelas, sobre la variable aves, obtendríamos este resultado. ¿Okay? Ese resultado con esta colorimetría. Bueno, esto es algo que usted puede manipular perfectamente. Donde por un asunto de colorimetría y un asunto natural podemos indicar los valores más altos, como los tonos verdes más claros, y los valores más bajos, como los valores hacia el rojo. Vean que no estamos equivocados. Si esto es cierto, aquí tendríamos que tener un valor alto en aves y aquí un valor muy bajo en aves. Veamos a ver si eso es cierto. Le ponemos aquí las parcelas y le ponemos las etiquetas. En efecto, este valor que está aquí, mire que tiene 27. ¿Ok? 27 para la taxa de aves. Y aquí donde tenemos el valor más rojo, está en 0 las aves. ¿Ok? No así, recuerden, estamos analizando la variable aves. ¿Ok? Cuando hagamos la interpolación para murciélagos y para escarabajos, el resultado de este mapa
va a ser diferente. Es más, se los muestro. Ese es el resultado, dijimos, para las aves. Este es el resultado para murciélagos. Aves, murciélagos. Así que aquí es donde deben estar los mayores valores encontrados para murciélagos. Fíjense y verán que es cierto. 23. ¿Okay? Los demás valores tienen 10, 3, 2, 6, 12, 11. Recuerden que es la segunda variable, ¿verdad? Entonces vean cómo el mapa resultante de la interpolación no miente. ¿Y qué es lo que hace la interpolación? Vámonos bien adentro haciendo un zoom. Miren, ¿ven el modelo raster? Son cuadrículas, son píxeles. Aquí estaba el valor más alto de 23 para murciélagos. Pero conforme se aleja, ese valor va disminuyendo. ¿Ok? Ese valor va disminuyendo. A tal punto que comienza a tomar tonalidades en rojo cuando va pasando de 23 y acercándose a un valor de muestra de 4. ¿De acuerdo? Algo importante para que ustedes vayan abriendo la mente a cómo utilizar esto. Aquí lo estamos utilizando en taxas a nivel, digamos, de fauna, pero piensen en la parte dendrológica, ¿verdad? Un análisis de especies, de familias, cómo podría ser una potencial distribución de esas familias o de esas especies dentro del espacio, de acuerdo a los valores de la variable que usted haya medido. Bueno, y aquí tendríamos también entonces el resultado de la interpolación para escarabajos. Miren los escarabajos, ¿verdad? Miren los escarabajos. Y algo interesante también es que usted puede poner los agropaisajes por debajo, quitarle las etiquetas a eso, poner la interpolación, por ejemplo, de escarabajos, y a estos escarabajos darle un poquito de, perdón, en este caso dejémoslo así, más bien vengámonos acá, y démosle un poquito de transparencia a los agropaisajes, y veamos cómo se comportan en función, ¿okay? Cómo se comportan en función de los resultados de esa interpolación. Entonces aquí podríamos ir analizando. Podríamos también que no nos interese ver el agropaisaje como geometrías, sino ver qué sucede en el campo. Ya conocemos nuestra área de trabajo y demás, y verlo entonces con la imagen satelital por debajo y más bien darle transparencia a esos hallazgos. ¿Okay? Entonces podemos ver en el espacio, conocemos las fincas de fulano, de sutano, que aquí hay arroz, que aquí hay agua, y podríamos entonces hacer una interpretación más clara, ¿verdad? Más clara de los agropaisajes vistos como imagen satelital, ya no vistos como simples polígonos, sino algo ya a lo real. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente y de manera muy rápida, pues eso sería lo que quería mostrarles. Si hay interés de alguno o algunos de ustedes en que posteriormente hagamos una sesión tipo taller, donde con la autorización de José Pablo yo les pase la data del muestreo y quieran aprender a aplicar estos algoritmos, pues con todo gusto ya sería una sesión no para mostrar cómo se parametriza y qué resultados arroja la utilización de estos algoritmos, sino el flujo de trabajo a seguir. O sea, que el paso a paso que hay que seguir ya dentro de los cálculos, específicamente dentro del sistema de información geográfica, para obtener esos resultados. Aquí tendríamos, quiero mostrarles esto, aquí tendríamos el resultado del IDW de aves, pero en términos booleanos, o sea, va a indicar dónde sí y dónde no. Los valores más en negro es los valores 0, y los valores que están más en claro tienen valores 1, ya eso es álgebra de mapas. Esto sería, yo en algún momento se lo consulté a José Pablo, me dijo que no, como que esto no tendría mucho sentido, pero repito, esto yo lo hice por ocurrencia. ¿Por qué?
porque esto es instrumental. Yo soy especialista en sistemas de información. El especialista en vida silvestre es José Pablo. Entonces me dijo que no tenía mucho sentido. Sin embargo, por cabezonada mía, quería mostrárselos. ¿Qué hice aquí? Aquí está los índices acumulados. O sea, ¿dónde tendría mayor probabilidad, según la interpolación, de encontrar las tres taxas? ¿Ok? Y no vistas solo para aves, solo para murciélagos o solo para escarabajos, sino algo acumulado. Entonces ya sé que en esta zona tengo, o sea, según los valores que yo tenía de campo, según los valores de las parcelas, no tiene mucho sentido venir aquí. Miren, miren por qué está en rojo el acumulado, porque voy a encontrar prácticamente solo aves. No hay murciélagos, no hay escarabajos. Vamos a las partes verdes, hay de las tres y en buena cantidad. En las partes más verdes hay de las tres y en mayor cantidad. En las partes menos rojas que esto, digamos, hay de una, de la otra, pero muy poca. Y una tercera generalmente va a faltar. Ok, véanlo aquí. Bueno, pues bien, como les acabo de decir hace un par de minutos, esto es lo que pretendíamos con esta charla, mostrarles a ustedes los alcances de la utilización de algoritmos de interpolación, recalcando que no es el único método de interpolación, y si me lo permiten voy a cambiar de cassette solo para lo siguiente, muy rápidamente. Aquí tengo un ejercicio totalmente diferente. Esto es en una zona de España donde se tienen una serie de lagos, hay 40 y resto de lagos, 45 embalses, y lo que se quiere es encontrar dentro de estos municipios la zona más idónea, tomando solo el parámetro, ojo, ¿verdad? Solo el parámetro distancia para ubicar un relleno sanitario. Obviamente este resultado que vamos a encontrar ahorita y les voy a mostrar, habría que complementarlo con otra serie de variables: permeabilidad del suelo, profundidad de la capa freática, red hídrica por áreas de protección, poblados por olores, por ruido, etcétera, 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 cercanía a caminos. O sea, este es solo un ejemplo de un parámetro, de una variable. Pero vean cómo esto entonces viene a facilitar, y se los muestro así ya la salida, que sería esta. ¿Okay? Esta es la salida que nos estaría dando. Fíjense aquí, donde en función de cada lago, me voy a acercar, en función de cada lago tenemos la zona roja como inaceptable, ¿ok? La zona naranja como aceptable, la zona amarilla como adecuada y la zona verde como óptima. Entonces ya aquí podríamos recortar y quedarnos solo con la zona verde como zona óptima en función del parámetro distancia. Y digo distancia porque vean qué es eso. Distancia estaríamos hablando, vamos a ver, aquí está. Aquí está la misma colorimetría, y según los estudios que indican que una zona inaceptable, la roja, ¿verdad?, es aquella que se encuentra a 500 o menos metros del borde del lago. Desde los 500 hasta los 3 kilómetros sería una zona aceptable, pero no óptima. Más allá de los 3 kilómetros y hasta los 5 kilómetros la consideran una zona adecuada, que sería esta zona amarilla. Y cualquier ubicación más allá de los 5 kilómetros se consideraría óptima. ¿Okay? Entonces, bueno, este es otro tipo de ejercicio que está basado también en algoritmos que trabajan sobre interpolación para obtener los valores de una variable en específico. Esa variable podría ser una limitante, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes lo irán viendo a lo largo de los cursos. Conforme se hacen los estudios, existen
limitantes de carácter técnica y limitantes de carácter legal. ¿Okay? Entonces, todo eso a través de los sistemas de información geográfica y utilizando este tipo de algoritmos, se pueden llegar a crear una serie de capas. Imagínense que en el caso anterior estuviéramos analizando 18, 15, 20 diferentes tipos de limitaciones, ¿okay? Sean de carácter o restricciones de carácter legal o de carácter técnico. Al final tendríamos esos 18 o 20 mapas, pero están en formato raster, y eso facilitaría muchísimo mediante álgebra de mapas y clasificación o categorización de cada clase, ¿okay? Como vieron ahí que estaba como clase 0, clase 1, clase 2 o clase 3. Entonces por la sumatoria nos vendría a dar las áreas óptimas para al final determinar cuál sería la ubicación óptima para ese relleno sanitario, que fue ese caso. Pero el caso que nos trae a esta charla era mostrar por ejemplo aquí los resultados ya de la interpolación para aves, murciélagos y escarabajos. Así que, Memito, podemos, si gustas, entrar entramos al periodo de preguntas y respuestas. Voy a dejar de presentar pantalla y quedo atento entonces a sus consultas. Muchas gracias por su presentación. Igual le invitamos a hacer sus consultas. Si gustan también pueden utilizar y abrir el micrófono para hacerle la pregunta directamente. Aquí hay algunos comentarios en el chat. Bueno, Edwin Alpirza dice que lo más verde en aves se observa cerca de la reserva de Taboga, que es muy lógico. También Edwin Alpizar hace una pregunta. Dice, ¿cómo funciona la interpolación con el área de borde de la máscara? Ok, algunos algoritmos tienen dentro de la parametrización el efecto de borde, o sea que no corte. Entonces, básicamente la máscara yo la recomiendo siempre en este tipo de flujo de trabajo aplicarla hasta el final. O sea, el resultado que se obtiene es el del bounding box, o sea, toda el área de trabajo. Y entonces, para evitar tener errores en el borde de esa área de trabajo, lo que recomiendo es que se cree un buffer. Entonces, usted antes de aplicar el algoritmo, usted le dice, hágame un buffer de 500 metros o 1 kilómetro. Y entonces el algoritmo va a interpolar hasta 500 metros o 1 kilómetro más afuera de. Luego con la máscara se hace el procedimiento del recorte. Y ahí estamos obviando ese efecto, entre comillas, digamos, negativo de no tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias al profe Edwin por participar. Aquí tenemos un comentario de Manuel Rodríguez. Dice, excelente herramienta para hacer mapas de posible distribución de especies. Saludos. Correcto, Emanuel, un saludo para los bichitos, mi estimado. Claro, esto es excelente, excelente para trabajar ese tipo de inventarios, de muestreos. Ok, muchas gracias a Manuel por su participación. Bueno, si alguien tiene alguna consulta más, los invitamos a abrir su micrófono y hacerle la consulta directamente al profesor Gustavo Agüero. Vamos a dar un laxo a ver si alguien si alguien quiere formular alguna pregunta. Recordarles que esta sección está grabada y va a compartirse en un grupo de Facebook llamado Flora y Fauna UTN Atenas, por si gustan volverlo a ver. Bueno, profesor, al parecer no hay preguntas ni comentarios. No sé si quiere dar unas últimas palabras antes de despedirnos. Memo, bueno, primero que todo agradecerte la oportunidad. Eh, yo comprendo claramente que estas cosas no es fácil agarrarlas así en el aire. Esto requiere muchísima práctica. Sin embargo, como parte de mis
palabras finales es la recomendación, sobre todo para los estudiantes. Recordemos que el nombre, digamos, a nivel profesional con el cual ustedes cargarán es una ingeniería, y eso implica que ustedes están más que obligados, más que comprometidos a no tomar una fórmula o una formulación matemática o un algoritmo y simplemente tocar el botón, sin tener claro primero cómo funciona. Esa es una parte sumamente importante en cualquier ingeniería. De lo contrario, usted va a tocar botones es lo más simple, y ahí está Memo y demás estudiantes que han pasado por mis cursos, siempre se los he dicho, o sea, aprender a tocar botones es lo más fácil, de eso no se trata. Se trata de comprender, y está bien tocarlos, pero ver ese resultado y ver los parámetros y ver qué pasa si cambia este parámetro, investigar, esa es otra. Investiguen, busquen los manuales, lean. Y el consejo que les di al principio, ¿verdad? Hagan un esfuerzo extra por aprender un poquito de inglés, por lo menos que les facilite la lectura de carácter técnico. Entonces, sin más, Memo, pues muchísimas gracias a vos y a todos los asistentes el día de hoy, y ahí estamos a la orden pues para cualquier consulta. A usted las gracias por participar, profe, y a todos los participantes que nos acompañaron esta noche, agradecerles igualmente. Y si no hay otra cosa, entonces muchísimas gracias, que pasen buenas noches y que descansen. Hasta luego. Memo, un último comentario, y es una disculpa para todos, ¿verdad? Sabemos que este fue el tercer intento de esta charla. El primero, desgraciadamente, hubo una falla técnica. Yo me encontraba de gira por el lado de Carrillo, en Guanacaste, y fue imposible. Y la semana pasada fue, Memo, ¿verdad? Que hubo pues una falla generalizada de los servidores de Google, y pues tampoco se pudo. Pues dichosamente ya el día de hoy pudimos cumplir con nuestro compromiso. Sí, correcto. Ya por dicho, hoy se puede hacer la charla y tuvimos bastante participación. Bueno, reiterarles las buenas noches y gracias por participar. Bueno, Memito, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Edwin.